Bien, defensa. Gracias, señoría. En cuanto concreto a lo que ha manifestado ahorita la representación social, no sería aplicable el reglamento de tránsito del Distrito Federal, toda vez que ayer mismos todos escuchamos que Capufe es la responsable de esa vía. Por lo tanto, queda fuera de aplicación el reglamento de tránsito que ha referido la representación social. En segundo lugar, en cuanto a las manifestaciones del aperito, considero que no se manifiesta una metodología para llegar a las conclusiones, destacando que ella misma refiere que la velocidad deducida es con base a la máxima permitida, es decir, no existe un sustento o metodología, no entrevistó a nadie, no hay absolutamente ninguna dato de prueba que sustente en alguien que haya visto los hechos para presumir cuando menos y no únicamente basarse en la velocidad permitida. Sería carente de sustento y motivación considerar que ese dictamen es suficiente para establecer una velocidad, cuando, reitero, ella misma refiere que esa velocidad es deducida de la permitida en la vía de circulación. Son inferencias, especulaciones, vamos, no hay una metodología, no hay un sustento para tal efecto. Y reiteramos que el artículo, bueno, lo que ya he manifestado, en relación al artículo 140, sus fracciones 3 y 4, las cuales en el caso que nos ocupa no estamos en ninguna de las dos, ni con estupefacientes, ni en estado de ebriedad, y sí auxilió a la víctima, más allá de un deber cívico, desconociendo incluso la obligación o el tipo que nos ocupa. Mi representado se detuvo, auxilió, pidió, llamó a la ambulancia, lo que constatan todos los testigos en su caso, tanto los que fueron entrevistados, como son los policías remitentes, como los que comparecieron el día de ayer, señoría. Es cuanto. Gracias. Señoría, esta representación social reitera la solicitud de vinculación. Permítame tantito, lo que pasa es que tiene que atenerse a que yo le dé el uso de la voz. Para mí ya está completamente debatido y ya están argumentados. Ya le dio respuesta usted a su réplica y él ya hizo. Sí, como dije, es un gesto del Entonces, secretario de con estos datos ya este juego habrá de resolver. Sí, señoría. Bien. Con la exposición hecha por las partes, este juzgador tiene datos para proceder al efecto de resolver en la presente audiencia. Resultando, primero, que el pasado día 25 de mayo se llevó a cabo en esta unidad de gestión judicial número 1 y justo frente a este juez resolutor la audiencia de formulación de imputación que la representación social hiciera en contra del señor quien le atribuye el hecho típico de homicidio cometido de manera culposa y en agravio de que en razón de tal circunstancia en la citada audiencia se escuchó la imputación para acto seguido dar el uso de la voz al imputado a efecto de que contestara la misma señalando el señor que se reservaba el derecho a hacerlo. Segundo, que cumplido el requisito anterior, el agente del Ministerio Público solicitó que se formulara, que se estableciera la vinculación a proceso del señor, para lo cual con su defensa se acogieron al duplicar el plazo constitucional de 72 horas para los efectos de proponer prueba en su favor, dándose así la oportunidad de que en fecha 30 de mayo de la presente anualidad se recibieran los testimonios de los señores y al tiempo solicitó que diversas autoridades presentaran informes respecto de la posible existencia de cámaras de vigilancia y eventualmente pudiera darse cuenta de manera gráfica de
el incidente que provocó la presente diligencia, así como la vialidad a la que tendrían que atenerse en el caso de considerarla pertinente por parte de la Secretaría de Movilidad Social, indicando esta última instancia que dicha arteria en donde ocurrieron los eventos es responsabilidad de Caminos y Puentes Federales. Tercero, el día de la fecha se señaló para los efectos de que se recibiera la información faltante respecto de la cámara o eventualmente cámara que existiera en el sitio en donde ocurrieran los eventos que nos convocan en esta diligencia, sin que al momento de que se iniciara la misma se tuviera dicha información. De modo tal que para los efectos de cumplir con lo estatuido en la Constitución, se llevó a cabo la presente audiencia de solicitud de vinculación a proceso. Y considerando, primero, que en fecha 16 de enero de 2015, por virtud de la declaratoria que emitiera la Asamblea Legislativa en fecha 20 de agosto de 2014, el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, incorporó el sistema acusatorio adversarial para juzgar delitos como el que nos ocupa, es decir, un delito de orden culposo, estableciéndose también aquellos de querella. En tal razón se estableció como cuerpo normativo regulador el Código Nacional de Procedimientos Penales. Segundo, en términos de lo dispuesto por el artículo 20 del citado ordenamiento procesal penal, este unitario resulta competente en razón de territorio y fuero, puesto que los hechos en materia de la presente sucedieron en la Ciudad de México, específicamente en la delegación Milpalta, sin que esté previsto como un delito de competencia del orden federal, atento a lo que dispone el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales. Del mismo modo, este juzgador no tiene impedimento de orden subjetivo para no resolver en el presente asunto, puesto que respecto de las partes que comparecen, no le une ningún sentimiento de parentesco, ni consanguíneo, ni por afinidad, ni tampoco ningún ánimo, ya sea de afectivo o su inverso, es decir, de animadversión. Asimismo, tercero, el artículo 19 de la Constitución General de la República establece que ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el iniciado sea puesto a disposición sin que se justifique un auto de vinculación a proceso en el que se expresará el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El plazo, en su párrafo cuarto, el plazo para dictar el auto de vinculación al proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado en la forma que señale la ley. Eso es en lo que se refiere a nuestro asunto. Y cuarto, de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan la posible comisión de un hecho con apariencia de delito, al existir indicios razonables que así lo permitan considerar. Y en ese sentido, este juzgador procede a averiguar lo siguiente. De conformidad con el planteamiento hecho por el agente del Ministerio Público, tenemos que los hechos en que se sustenta consisten básicamente en señalar que el pasado día 28 de marzo de 2016, siendo aproximadamente las 19 horas con 40 minutos, el ahora imputado conducía el vehículo Peugeot modelo 2003, color rojo, con placas de circulación del Estado de México, y lo hacía en la carretera federal Xochimilco-Huastepec, con dirección hacia este último destino, circulando aproximadamente al kilómetro 18 más 500, es decir,
donde dicha avenida hace intersección de donde dicha carretera hace intersección con la avenida Niños Héroes. Y que en tal sitio el ahora imputado impacta con la parte frontal izquierda de dicho vehículo el costado derecho de la persona que finalmente resultara fallecida, el señor, al provocarle en tal circunstancia diversas lesiones que produjeron su muerte el día 30 de mayo de 2016. De acuerdo con la representación social, los datos en que se sustentó su petición para vincular a proceso al señor se hicieron consistir básicamente en las narraciones que en la carpeta de investigación que tiene hicieran en sus respectivas entrevistas los policías y quienes informaron a la representación social que el día de los hechos, 28 de marzo de 2016, llegaron al sitio en donde se encontraba en el piso el señor aproximadamente a las 19:49, advirtiendo de dicha persona tirada en la cinta asfáltica y que llegaron a bordo de una patrulla, que es la que tienen para su servicio, y que en dicho lugar advirtieron o pudieron entrevistar a la persona quien les informó que había sido impactado por el vehículo y específicamente el que se encontraba en el sitio, señalándoles que esto habría ocurrido con el espejo de dicho vehículo, que por las circunstancias en las que se encontraba no le era posible acceder a los puentes vehiculares y que en razón de ello dichos elementos del orden solicitaron la presencia de los servicios médicos, advirtiendo que poco tiempo después llegaba al sitio paramédicos para llevarse a la persona de nombre. Asimismo señalaron dichos elementos del orden que la persona de nombre dentro del estado en que se encontraba pudo ligeramente incorporarse para acomodar el brazo. Sobre la base de esta circunstancia, el representante social señaló que al respecto y para los efectos de constatar los hechos en los que se sustentó, se hizo de los diversos dictámenes con los que se constataba las circunstancias propias del tipo penal de homicidio. Así, estableció en un primer momento las lesiones que de acuerdo con el propio Ministerio Público presentó o fueron el resultado del impacto, las cuales habrán de insertarse en la pieza respectiva en la misma forma en que lo señaló el agente del Ministerio Público para los efectos de no abundar en su señalamiento en esta audiencia, pero que sí habrán de quedar en la resolución que por escrito se establezca. Así también indicó que tales lesiones se constataban con lo expuesto por los peritos que hicieron el protocolo de necropsia, doctor, dentro del cual exhibió también un anexo fotográfico que también únicamente dan cuenta de la forma en que se progresó dentro de del ejercicio profesional de dichos doctores. Así también lo justificó con un certificado suscrito por la doctora
en el que también se establecieron las razones que condujeron al fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de... Igualmente, señaló que respecto de la muerte se contaba con el testimonio de los hijos de dicha persona, a saber, la señora, así como el señor Adolfo y Cristina. Ahora bien, respecto de las circunstancias en las que había ocurrido el accidente, se destacan por parte de la representación social el dictamen suscrito por quien da cuenta del estado en que encontró el vehículo, advirtiendo daños en la parte delantera izquierda del vehículo de la marca del vehículo Peugeot modelo 2003 color rojo, placas de circulación preponderantemente en el área del cofre y parabrisas estrellado, así como en el espejo. Así también sostiene esta última circunstancia, particularmente con el dictamen que emitiera la perito, quien en lo sustancial señala que el conductor del vehículo Peugeot modelo 2003 color rojo, placas de circulación, sí estuvo en condición de evitar el evento, pues advirtió que el peatón, en este caso, nombre señor, hacía cruzamiento de la vialidad a una distancia aproximada de 71 metros, 71.135 metros, disponiendo de apenas 22 metros para poder hacer el frenado de dicha unidad y con ello permitir el paso de dicha persona. Dicho dictamen lo amplía la perito al señalar que en el lugar el puente peatonal más próximo está a 52 metros del sitio. Establecida la controversia respecto de este último punto, el representante social cuestionó lo dicho ante este juzgador por Julio, en el sentido de que estos refirieron la existencia de puentes peatonales a una distancia más próxima de la que señaló la perito, puesto que el señor estableció la existencia de diversos puentes, en tanto que el señor se estableció la presencia de un puente a una distancia más próxima. Todo este acervo probatorio que en lo sustancial fue mencionado para acreditar el delito de homicidio, que de acuerdo con el representante social se encuentra previsto en el artículo 123, en la hipótesis al que prive de la vida a otro, el artículo 124, que señala que se tendrá como mortal una lesión cuando la muerte se deba a las alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, alguna de sus consecuencias inmediatas o alguna complicación determinada inevitablemente por la misma lesión, que se concreta típicamente en términos de lo dispuesto por el artículo 15 como un delito de acción, 17 como un delito instantáneo, 18 como un delito de acción culposa, específicamente en la que dispone el párrafo tercero de dicho numeral, en la hipótesis
que obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible, en virtud de la violación de un deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. Y que además tiene una forma de concreción por cuanto a la participación en términos de lo dispuesto por el artículo 22, en su fracción primera en una realización por sí, que además tiene su concreción típica en términos de lo dispuesto por el artículo 76, en el sentido de un delito culposo, indicando que al efecto se pone la cuarta parte de las penas y que además es de los señalados por el artículo 19 como delitos susceptibles de ser sancionados culposamente en la función del numerus clausus. Todos los numerales antes invocados del Código Penal para el Distrito Federal. Bien, teniendo ya el hecho, el sustento probatorio, así como la clasificación jurídica que proporcionó la representación social, este juzgador establece lo siguiente. Si bien es cierto, en el primero de los casos, es decir, en acreditar la lesión al bien jurídico, se cuenta con acervo más que suficiente para poder determinar que efectivamente el señor falleció por una causa ajena a él y que esta causa está determinada de manera diáfana, al menos para este resolutor, en función del impacto que recibiera en su persona con el vehículo de tipo Peugeot modelo 2003 color rojo, placas de circulación del Estado de México, que era conducido el día 28 de marzo de 2016, aproximadamente a las 19 horas con 40 minutos, en la carretera federal Xochimilco-Huastepec a la altura del kilómetro 18+500, y que dicho vehículo era conducido por el señor. Tenemos que todos aquellos dictámenes que en su momento presentó la representación social tienen el valor probatorio que les concede el artículo 259, 263 y 265 para determinar que efectivamente en el terreno de los hechos ocurrió un evento que es de interés al derecho penal al haberse privado de la vida a quien llevara el nombre de. Del mismo modo, tenemos que en función de ello, pues evidentemente existe una lesión a un bien jurídico, en este caso el de la vida, particularmente de quien en vida llevara el nombre de él, que efectivamente respecto de los demás elementos que integran esta descripción típica, pues encontramos que efectivamente los protocolos de necropsia, así como los diversos certificados a que hiciera alusión el representante social, dan cuenta de que las alteraciones que en su salud resintiera el señor son consecuencia inmediata del accidente y causa de su muerte. Y al estar establecido en la persona que conducía el vehículo con el que se impactara al señor, podríamos tener la causa ajena al propio sujeto para los efectos de establecer que en el particular se cometió un ilícito. Ahora bien, en relación con la responsabilidad que le resultara al señor en el evento que nos ocupa, tenemos que el sustento probatorio con el que básicamente se sustenta la misma es justamente el peritaje que rindiera la perito al establecer en su conclusión que al momento de conducir el vehículo el señor
estuvo en la opción de hacer el frenado de su unidad, puesto que si conducía a 50 kilómetros por hora, según lo ha referido, y advirtiendo que el inicio del cruce que hacía el peatón de nombre lo pudo visualizar a una distancia aproximada de 71 metros, es claro que contó con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo dicho frenado. Sin que escape a la consideración de este juzgador lo expuesto por la defensa, en el sentido de que la vialidad en donde ocurrió el evento se trata de una vialidad de sentido de contraflujo, es decir, un carril está destinado para circular en dirección norte a sur y otro en dirección sur a norte, y que el trayecto que hiciera la persona de nombre en un primer momento habría cubierto la parte de la vialidad que va de Huastepec hacia Xochimilco, y teniendo la oportunidad en ese momento de advertir al peatón para eventualmente hacer un frenado de su unidad. No escapa a quien resuelve que los hechos ocurrieron a las 19:40, es decir, para el día 28 de marzo de 2016, y eso es una dato de las llamadas de las máximas de la experiencia, no entraba en vigor aún el llamado horario de verano, por lo que las condiciones de visibilidad en ese momento no eran las de luz clara como lo puede ser en este momento a las 19:40 en la mayor parte del Distrito Federal. Es decir, había una condición de penumbra que empezaba a presentarse sin que en el particular podamos establecer las condiciones efectivas de visibilidad para el caso. Sin embargo, tomando en consideración que estamos justamente en una etapa de investigación y la cual habrá de quedar debidamente sustentada, y atendiendo a que el estándar probatorio en esta etapa se reduce, y existiendo punto de controversia respecto de si existió o no deber de cuidado que se hubiera violentado por parte del imputado, este juzgador establece que se tienen datos suficientes para poder vincular a proceso al señor, tomando en consideración que este dato, si bien en su oportunidad fue impugnado por la defensa, no llevan a que podamos establecer en este momento un grado de exclusión que nos haga permisible acceder a su petición de no vincular a proceso. Es decir, existiendo controversia respecto de un dato que fue puntualmente manejado por la representación social para los efectos de establecer que efectivamente en el caso sí hubo una violación del deber de cuidado sobre la base de esta consideración, lo que restaría de la investigación sería justamente el determinar si el peritaje hecho por el perito se ajusta o no a una versión que pueda darnos lucidez respecto de lo científico de dicha pericial. En ese sentido, tomando en consideración que este sistema permite una flexibilidad, puesto que estamos en etapa de investigación, este juzgador estima pertinente que se prosiga en la investigación para los efectos de determinar si el peritaje que determina la falta del deber de cuidado se ajusta o no a una verdad que pueda sostenerse para ser llevada a un juicio. En ese sentido, siendo las 11:37 del día de la fecha, 31 de mayo de 2016,
se ordena la vinculación a proceso del imputado al considerarle probable responsable en la comisión del hecho típico denominado homicidio culposo, cometido en agravio de debiendo hacer una especial mención en relación con lo que señaló el abogado respecto de lo previsto en el artículo 140, que dicha circunstancia que se previene en dicho artículo es una agravante que, como bien lo citó, en la presente oportunidad no es de accederse, puesto que no se cumplen los supuestos de dichas hipótesis normativas que se previenen en los incisos, en las fracciones 3 y 4. En estas condiciones se quedará abierta, judicializada la investigación para los efectos de dilucidar este ilícito en los términos ya propuestos. Segundo, hágase del conocimiento de las partes el derecho que tienen para impugnar esta determinación. Tercero, en términos de lo dispuesto por el artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se ordena que la misma sea transcrita para los efectos legales conducentes. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría. Señoría, toda vez que en audiencia de fecha 25 de mayo, llevada ante usted, se solicitó la imposición de medidas cautelares y esta quedó en suspenso hasta en tanto se emitiera el auto de vinculación a proceso, solicitó a usted y reiteramos nuevamente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 153, 154 y 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la imposición de las medidas cautelares ya mencionadas anteriormente, Estamos en una etapa, por favor repítalas. Las cuales consistían de conformidad con el artículo 151 en su fracción primera, la imposición de una presentación periódica ante la unidad de supervisión y medidas cautelares o ante la instancia que usted considere del imputado, como ya lo mencioné, una vez cada 30 días durante el tiempo que dure el presente procedimiento. Asimismo, la prevista en la fracción segunda, como ya lo habíamos manifestado, una garantía económica por la cantidad de 20,000 pesos, de conformidad con el artículo 133 del mismo Código Nacional, las cuales obviamente pudieran ser en cualquier modalidad de acuerdo a lo que usted considere, ¿sí? Lo anterior, señoría, para efectos de asegurar la presencia en el presente procedimiento del imputado y mismas que son idóneas y solicitando que en caso de que así usted lo apruebe, se le fije un plazo al imputado para la exhibición de la misma garantía económica. Estas medidas son proporcionales e idóneas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Nacional, porque aplicando el criterio de la mínima intervención y atendiendo al tipo de delito que se cometió, en el cual en el presente caso es el delito de homicidio culposo, contempla una pena privativa de la libertad, y lo cual esta representación social considera el peligro de sustracción del imputado señalada en el artículo 168 del Código Nacional en su fracción segunda. En cuanto a la máxima de la pena, toda vez que, como ya lo mencioné, el delito de homicidio culposo prevé una pena privativa de libertad, la cual, sin violar el principio de presunción de inocencia y en un momento dado la sanción que se le pudiera llegar a imponer sería hasta 5 años de prisión como máximo, señoría. Asimismo, señalando de conformidad con el artículo 172 que el imputado cuenta con la capacidad económica para dar cumplimiento a la obligación procesal, ya que cuenta con trabajo,
por lo que está en posibilidades de dar cumplimiento a las obligaciones procesales, por lo tanto resulta idónea la medida económica solicitada. Es cuanto, señoría. Manifestación. De igual manera, nosotros solicitamos adicionalmente 2 medidas cautelares señaladas en el artículo 155, fracción 7 y fracción 8, que consistía en que el hoy imputado no acudiera al domicilio de la hoy quejosa y también de no comunicarse con la ofendida, la señora. Sí, es José. Esas 2 medidas las solicitamos y quedan suspendidas también de la misma manera, solicitando que acuerden en ese sentido. Es cuanto, señoría. ¿Todo? Licenciado Hugo. Sí, señoría, muchas gracias. En relación a las medidas cautelares solicitadas por la representación social y el asesor jurídico, esta defensa considera que no son proporcionales, destacando que en el resultado y conclusión de la evaluación de riesgo procesal, como ya se tiene conocimiento, es un riesgo bajo, y se menciona un salario mensual de mi representado de 5,000 pesos. Pide la representación social una garantía económica de 20,000 pesos, solicitando un plazo para exhibirle en cualquiera de sus formas. Consideramos que debe tomarse en cuenta, como lo menciona el artículo 168, el arraigo, casa propia que tiene, sus hijos, tiene un trabajo no mayor de 5,000 pesos mensuales de salario, no ha inobservado ningún ordenamiento de su señoría, ha estado presente puntual en todas las audiencias, no ha hecho ninguna molestia a la víctima, se ha conducido realmente con toda diligencia respecto de la investigación inicial y ante su señoría en estas audiencias de plazo constitucional, por lo que en su caso la defensa únicamente pondría a ponderación de su señoría que las medidas que consideran tanto la representación social como el asesor jurídico parecen excesivas y dejando a su criterio arbitrio y respetando su decisión respecto de las mismas. Es cuanto, señoría. Gracias. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría, en relación a la garantía económica que manifiesta la defensa, yo fui claro al señalar que esta pudiera ser en cualquiera de las formas que establece la ley, no necesariamente exhibiendo de manera precisa los 20,000 pesos, ¿no? Hay otras formas en las cuales el imputado pudiera cumplir esa garantía, aunado que, como ya lo manifesté, cuenta con un trabajo estable y pudiera cumplir esa medida cautelar, señoría. Es cuanto. ¿Va a ser usted más? Ninguno. ¿No? ¿Algo más? Sí, en concreto lo que acaba de decir la representación social, ¿cuál es la finalidad de la garantía económica que está pidiendo? Si le pediría que me explique. Entiendo la presentación periódica, pero la exhibición de la garantía económica, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué pretende la representación? ¿Que se garantice la presencia? Nada más quisiera aclarar, que se precisara cuál es la finalidad de la garantía económica. Si es la presencia, o es no obstaculizar, o es como obligación procesal, ¿cuál es la...? Sí, señoría, atendiendo a la manifestado por la defensa, desde un principio de la exposición del debate de las medidas cautelares, fui enfático en señalar que es para efectos de asegurar la presencia del imputado en el procedimiento. Gracias. Con todo respeto, considero que la presencia con las firmas serían suficientes. Realmente eso implica periódicamente estar atento y que esté, en todo caso, la unidad de control de medidas cautelares y su señoría pendientes de que no se ha sustraído, que está en el lugar y que está atento a las indicaciones que manifestará en un momento dado la representación social. Gracias, señoría. Bien. Cerramos el debate respecto de este tópico para los efectos de poder resolver, y en ese sentido establecemos que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las circunstancias a partir de las cuales se hace menester imponer las medidas cautelares, y así señala que las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. En ese sentido, el agente del Ministerio Público ha solicitado que, respecto del señor
pongan las que dispone el artículo 155 en su fracción primera, siendo una presentación periódica ante el juez o ante la autoridad que aquel, o distinta que aquel designe en este caso, por una periodicidad de una vez cada 30 días o una vez al mes. Así también la exhibición de una garantía económica que estima pertinente imponerla en función de 20,000 pesos. De acuerdo con la fracción primera, ha establecido que el interés básicamente en términos del artículo 153 es justamente para asegurar la presencia del imputado dentro del procedimiento. Y en ese sentido, este juzgador concluye que la misma sí resulta apta y en ese sentido pertinente para los efectos de asegurar los fines que ha señalado. Es decir, la presencia del imputado a lo largo del procedimiento. Por lo que hace a la segunda, de acuerdo con lo que hace referencia el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dice que al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la misma solicitada por el Ministerio Público. Y hemos observado como en una contrarréplica el agente del Ministerio Público señaló que la petición de la garantía económica lo hará únicamente para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, circunstancia que ya había quedado o ya habría quedado saldada con la primera de las medidas cautelares. En función de ello, al no quedar debidamente razonada la exhibición de una garantía económica, este juzgador no accede a la misma y por consiguiente únicamente impone de las solicitadas por el agente del Ministerio Público, la primera, que es la consistente en una presentación periódica mensual ante la unidad de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, la inteligencia de que dicha autoridad deberá mencionar oportunamente cualquier circunstancia por la que el señor incumpla con dicha medida por los efectos de resolver lo que en derecho asista. Por lo que hace a la solicitada por el asesor jurídico, que puede ser pedida en términos de lo dispuesto por el artículo 154, consistente en la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o la de acercarse o comunicarse con determinadas personas, hemos de señalar que en opinión de este juzgador, las mismas no fueron debidamente sustentadas en razones de peso para los efectos de poder acceder a ellas. Es decir, simplemente se piden y sin señalar cuál es la pertinencia o oportunidad de las mismas, tomando en consideración que el artículo 153 nos exige básicamente que se cumplan las tres condiciones, sea presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima o ofendido del testigo o evitar la obstaculización del procedimiento. En un primer momento podríamos establecer que es garantizar la seguridad de la víctima o ofendido del testigo. Sin embargo, hasta el momento no se establecieron circunstancias de hecho por la que se haga pertinente y además deseable que dicha circunstancia pueda establecerse en contra del imputado. Es decir, no se estableció alguna circunstancia, alguna amenaza o alguna circunstancia por la cual se hubieran en la necesidad de requerir dicha medida. En ese sentido, al no quedar debidamente razonada ni fundada la razón por la que solicitaron estas medidas, este juzgador no puede acceder a el otorgamiento de las mismas. Amén de lo anterior, como en un primer momento lo señalé en la pasada diligencia, pues es prerrogativa también de las partes el poderse reunir para llevar a cabo una eventual salida alterna a este conflicto, lo cual pues redundaría en una situación contradictoria si por un lado se impone una medida cautelar consistente en no acercarse y por otro lado se provoca o se insta para que se provoque un acercamiento y llegar a una salida alterna. En ese sentido, son las razones por las que este juzgador no accede a ello. No obstante, pues simplemente hago un llamado a las partes para los efectos de dirigir este asunto con la mayor de las civilidades, en el sentido de no importunar más allá de lo estrictamente necesario para los efectos de llegar o de procurar una salida alterna a este asunto sin una persistente conducta de importunar a la contraria. Ya de por sí es un drama lo que se está viviendo como para todavía
establecer una circunstancia que, lejos de ayudar, provoque rompimiento. En ese sentido también insto para que haya receptividad para una salida alterna. Los hechos no se pueden modificar, puesto que no hay poder humano ni divino que siquiera actúe por el pasado, pero sí se puede actuar por el presente, y si bien es cierto que ningún costo puede recuperar ninguna vida humana, pues también lo es que estando previstas en la ley esas posibilidades, porque el legislador dio la oportunidad para que pueda seguirse adelante con la vida a partir de las posibles o de los posibles arreglos que se pudieran hacer conforme a la ley. En ese sentido, vuelvo a insistir, insto a la apertura para poder llegar a esta salida alterna. ¿Algo más? Sí, señoría. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted se nos conceda 3 meses de plazo de investigación complementaria. Lo anterior, toda vez que, como usted mismo escuchó ayer, de la declaración de los testigos y Julio, hay otras personas que se percataron de los hechos, y lo cual en su momento resultaría necesario para esta fiscalía recabar sus correspondientes entrevistas, así como de otros posibles testigos. Asimismo, esperar por medio de esta fiscalía la respuesta a la que de manera insistente hemos estado solicitando a la Secretaría de Seguridad Pública, que se nos remitan los videos, y en su momento mandar esos videos al área de servicios periciales para que se recabe el seguimiento fotográfico de los mismos. Y asimismo, como usted lo acaba de mencionar, para que en un momento dado las partes pudieran optar por una salida alterna, señoría. Les cuento. Bien. ¿Sí? ¿Nada? ¿Piensa? Sí, señoría, gracias. Nos parece excesivo el plazo de 3 meses, toda vez que las diligencias de entrevistas pueden ser girados inmediatamente. Las periciales es la misma Procuraduría, atendiendo a la prontitud de la expedición de la justicia. Le quiero hacer comentario que sí es la intención, me ha manifestado mi imputado, tener un acercamiento en su momento con el asesor jurídico para llegar a un mecanismo alterno de solución. Pero por otro lado, no debemos desatender el plazo de investigación complementaria. Me parece excesivo los 3 meses, toda vez que es la misma institución quien tiene a la mano presentaciones inmediatas, policía ministerial, actuaciones, peritos, lo tiene todo para efecto de poder avanzar en forma rápida, en todo caso, en la investigación complementaria, y la defensa propondría un plazo de 1 mes en su caso, ya que también, bueno, la defensa haremos lo propio en su momento. Gracias, señoría. Bien. ¿Es del Ministerio Público? Señoría, reiteramos nuevamente el plazo, toda vez que de la misma carpeta de investigación y de la cual la defensa tiene copia, se han girado diversas órdenes a Policía de Investigación para la ubicación de testigos, y hasta el momento no ha sido posible la ubicación de los mismos. Tan es así que hasta el momento en que la defensa presentó a los testigos Juan Carlos Ruiz Villegas y Julio Ortiz Jardines, que los presentó ante el juzgado, esta representación social sabía de la existencia de los mismos. Entonces sí solicitamos nuevamente esa situación. Aunado, señoría, que como usted ya también lo presenció, y aún de que fue apercibida la Secretaría de Seguridad Pública para efectos de remitir los videos, pues los mismos no fueron remitidos a tiempo ante este juzgado. Entonces reiteramos nuevamente dicho plazo, señoría. ¿Algo que manifestar, defensor? No, nada, señoría, insisto en manifestar. Bien, de conformidad con las razones expuestas por el representante social para los efectos de acceder al término de 3 meses para los efectos de la investigación complementaria, es decir, señalando nada más la eventualidad de posibles testigos que hubieran percibido el hecho, tomando en consideración que los mismos ocurrieron en el mes de marzo y que al día de la fecha han transcurrido más de 2 meses, y tomando en consideración siempre que el enemigo de todas las pruebas y evidencias lo es el tiempo, concuerdo con la perspectiva del defensor en el sentido de que el plazo de 3 meses resulta excesivo para los fines propuestos. Es decir, la eventualidad de posibles testigos, es decir, no hay una certeza respecto de los mismos. Ya se ha tenido la investigación más de 2 meses sin que se hubiera agotado más que los que presentó la propia defensa. En ese sentido, la petición deviene
incierta, es decir, no tenemos la certeza de encontrar a alguien en específico para los efectos de que pudiera darse ese plazo. Por otro lado, también este juzgador estima que el plazo de un mes se apresuraría de tal forma las circunstancias para los efectos de que no se dé oportunidad para llegar a un arreglo, por lo que en términos de lo dispuesto por el artículo 321, este juzgador estima pertinente el plazo de 2 para los efectos de que se lleve a cabo la investigación complementaria, en el entendido de que si el Ministerio Público anticipadamente puede concluir la misma, lo manifieste de manera oportuna este tribunal para los efectos de legales conducentes. En ese sentido también se hace nueva exhortación para los efectos de que durante ese plazo escudriñen la posibilidad de una salida alterna, tal como lo ha propuesto la defensa, y en ese sentido se dé tiempo para la mesura y el buen juicio en función de lo que deban decidir las partes que así lo decidan hacer. Y bueno, pues en términos de lo dispuesto por el artículo 323, 321 y 323, se insta al Ministerio Público para que en caso de que termine anticipadamente sí lo va a saber a este órgano de control. ¿Algo más? Sí, señoría, con fundamento en lo expuesto por el artículo 50 y 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito a usted tenga bien expedirnos copia del audio y video de la presente audiencia, así como la transcripción de la vinculación al proceso y de las medidas cautelares. Es cuanto, señor. Señor Pedro. De la misma forma, en base al artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia simple del video que se llevó a cabo en esta audiencia y también una copia simple de la resolución que da vinculación al proceso. Es cuanto, señoría. Gracias, señoría. Se solicitaría igualmente copia certificada de la audio y videograbación de la presente audiencia, así como de la pieza escritural que en su momento se dicte, lo anterior para estar en posibilidad, en su caso, de presentar juicio de garantías en contra de la autovinculación. Gracias. Señora, ¿ha entendido esta presente diligencia? ¿Sí? Sí, su señoría. ¿Alguna petición en lo personal? No, todo está bien. Señor, ¿entendió los términos de la presente diligencia? Sí, su señoría. ¿Alguna petición que en lo personal usted quiera hacer? Ninguna. ¿No? Bien. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como la normativa que al efecto ha dispuesto el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, se instruye a la unidad de gestión para que expida las copias de los instrumentos solicitados por las partes en la forma por cada uno de ellos pedido para los efectos legales conducentes. Se instruye para que anoten razón de recibo en la carpeta administrativa respectiva. Y siendo estas las últimas peticiones que se hacen en las audiencias, siendo las 12 horas en punto del día de la fecha, se declara cierre de la presente audiencia. Se solicita a los presentes se pongan de pie para que se retire de esta sala de audiencias el señor juez, licenciado. De la misma forma, se le solicita retirarse de la sala de audiencias de manera respetuosa y ordenada.